curso os comentamos los objetos que son usados para cada ejemplo. Pues bueno, vamos a comenzar sin más por el primer curso de la jornada. El 308 optimiza las importaciones masivas de datos. Este curso os lo voy a dar yo, mi nombre es Jesús Arbolella y comenzamos sin más. Está claro que cuando los que nos dedicamos al desarrollo de aplicaciones sabemos que es muy habitual encontrarnos con la necesidad de importar datos. Muchas veces cuando contratamos una nueva aplicación, un cliente nos contrata una nueva aplicación, tenemos que migrar sus datos de la versión antigua o incluso nosotros mismos actualizamos versiones en nuestros clientes y tenemos que hacer importaciones de datos, ¿no? Pues lo que vamos a ver en este curso es cómo tratar de automatizar y optimizar esas importaciones para hacerlas lo más rápido posible. Porque es un tema que tanto el tiempo es importante en estos casos, hacer esas importaciones en el menor tiempo posible y por otro lado por costes, porque lógicamente las horas de trabajo al final repercuten en el beneficio de la empresa de desarrollo. En este caso vamos a empezar hablando del importador dinámico. Quiero comentaros que lógicamente hay muchos sistemas de importación. Podemos importar a través de ODBC, podemos importar a través de una conexión por TCP, etcétera, etcétera. Lo importante es que nos vamos a centrar en este curso en la importación de ficheros CSV, porque en principio es el tipo de importación más rápida que podemos realizar y además es bastante sencilla. Dentro de los formatos que nos podemos encontrar, pues podemos recibir datos que vienen en XML, en JSON o en CSV, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. El más óptimo en cuanto a ocupación es el CSV. Y el importador dinámico que os voy a enseñar ahora trata de importar ese tipo de ficheros, los ficheros CSV. Simplemente os voy a mostrar, para que veáis, el interfaz es simplemente un formulario que pide una senda, una carpeta, un directorio y además de eso pide el separador, ¿vale? El separador de los campos, es decir, cada campo tiene un carácter que va a hacer de separador, ¿vale? Bueno, pues ese carácter por defecto, si no lo ponemos, es el tabulador y si lo ponemos será el que nosotros le digamos aquí, ¿vale? Aquí debajo os he indicado dónde está el importador dinámico, que está aquí en el curso, en el proyecto de datos, curso 308 de la segunda jornada, y aquí está lo que es el proceso de importación, que es un proceso JavaScript, que se encarga de recorrer ese directorio y hacer la importación. Como veis, es realmente corto. Y en la parte de aplicación encontraréis el formulario, este que acabamos de ver, y la acción que lo dispara. Así de sencillo. Vamos a seguir entonces. ¿Qué características tienen que tener los ficheros para que el importador sea automático? Lo primero, el nombre del fichero debe ser el mismo que el identificador de la tabla. Es decir, si voy a importar la tabla de artículos que se llama ARTM, subrayado M, pues el fichero se debería de llamar ART subrayado M.txt o .csv, da igual. Él va a recorrer todos los ficheros que haya en ese directorio y los va a tratar de importar, ¿vale? Por lo tanto, el nombre debe de corresponderse. Podéis usar mayúsculas o minúsculas, da igual. Y, lo que es importante, no tenéis que especificar el alias, porque el proceso se encarga de buscar esa tabla en todos los proyectos, tanto en el que estéis como en todos sus heredados. Con lo cual, no tenéis que especificar, como digo, en el alias, en el nombre del fichero. El separador, como os decía, por defecto es el tabulador, pero podéis poner el que queráis. La primera fila de esos ficheros, voy a enseñaros uno, para que vamos a ver un ejemplo. Voy a abrirlo aquí con un editor, con el Notepad++. La primera fila contiene los identificadores de los campos de esa tabla destino, donde se van a ir importando cada uno de los valores de los datos. Como veis, los campos alfabéticos no necesitan comillas, comillas, ¿vale? No, porque el separador en este caso es el tabulador.
Eso, ahora os haré un comentario sobre esta característica. Entonces, la primera fila es el identificador de los campos. Por cada registro contenido en el fichero, exceptuando esa primera fila, que es la de los identificadores, se va a crear un registro en la tabla de destino. Y los datos alfabéticos, como os decía, no necesitan ir entrecomillados. Y las fechas tenéis que pasarlas en este formato internacional de año, mes, día, separado con el guión y en ese orden. ¿Vale? Bien, sobre los campos alfabéticos, claro, si vamos a textos largos, tenemos que tener en cuenta que pueden contener caracteres como el tabulador. Si vais a importar ficheros donde os puede pasar eso, cambiar el separador, pues por ejemplo, por el pipe. Ten en cuenta que los campos alfabéticos, aparte de tabulación, pueden tener saltos de línea, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, es importante tener en cuenta el separador de campo para no tener problemas a la hora de importar esos campos de texto largo. Y luego, otro tema importante, saberlo, es que este proceso de importación está diseñado para importar registros nuevos. Es decir, la tabla de destino tiene un campo ID, normalmente ese campo ID tiene el valor el generar clave siguiente al último, y cuando hacemos la importación, si el código ya existe, se va a crear el registro con otro código. Es decir, no está pensado este proceso para modificar registros, siempre está pensado para dar altas. ¿Vale? Se podría cambiar, evidentemente, este proceso y mejorarlo para que también tenga en cuenta si queremos que haga modificaciones o siempre queremos que haga altas. Lo que os vais a encontrar si pasáis registros con el mismo código es que os lo generará con el siguiente al último. ¿Vale? Es decir, el registro siempre se va a dar de alta, pero con una clave siguiente a la última. Si no tuviese esta característica, la tabla de destino, entonces sí que no os duplicaría los registros, o sea, no os lo va a generar. Si existe ese código, simplemente no se dará ese alta. Bien, ¿dónde se debe lanzar este proceso para ser óptimo? Bueno, pues lo suyo es lanzarlo en el servidor. Realmente, si lo ejecuto en una red local, va a ir rápido también. Siempre va a ir un poco más rápido. Aunque el cliente y el servidor estén en la misma máquina, siempre va a ir más rápido ejecutándolo directamente en el servidor, ¿no? En un tercer plano. ¿Por qué? Porque no tiene que andar estableciendo conexiones entre el cliente y el servidor. Sin embargo, bueno, pues si lo hacemos directamente en el servidor, es todo más directo. Aún así, teniendo el cliente instalado en la misma máquina que el servidor, tampoco las diferencias son exageradamente grandes. Lo que sí es muy notable es si vais a hacer esta importación y lo hacéis en cloud. No os pongáis a importar 100.000 registros en cloud porque cada registro que se da de alta hay que ir enviándolo al servidor. Y eso sí que os va a penalizar muchísimo y va a ir realmente lento. Como para importar en cloud necesitamos tener entonces las tablas de esos ficheros CSV en destino, deberemos de subirlas al servidor o bien mediante el FTP, el servicio que tenemos de FTP, o mediante SDV, también podríamos automatizar la subida de ficheros, o incluso puedo en el cliente leer el contenido del fichero CSV y pasárselo por un disparar objeto en una variable al servidor. Lo tendría en memoria y luego procesaríamos esa variable para hacer la importación. Bien, otra característica que quería comentaros es el tema de la importación en dos pasos. Es decir, no siempre es posible que la tabla origen y la tabla destino coincidan. Es decir, muchas veces tenemos que importar información que nos viene de otras aplicaciones que son diferentes a nuestra estructura de base de datos. En ese caso, la técnica que entendemos más cómoda es la de importación en dos pasos, que consiste, como veis en el gráfico, en primero lanzar el importador dinámico, que lo que vamos a hacer es crear las tablas espejo, es decir, las tablas idénticas a las que teníamos digamos, en el sistema de origen, para que con el importador dinámico metamos toda esa información en tablas Belneo. El proceso es súper sencillo o sea, lo que es el proceso no hay que hacer nada, lo único que sí tenemos que crear son esas tablas. Y una vez que tenemos ya las tablas espejo con los datos importados, las procesamos mediante ya procesos de importación, de integración, y vamos generando lo que corresponda. Porque nos podemos encontrar que varias tablas espejo tienen que ir a generar datos en una única tabla, o que varias tablas espejo generan datos que van modificándose en los mismos registros de otra tabla, o que una tabla espejo genera registros en diferentes tablas, ¿no? Las casuísticas que se pueden dar son muy grandes. Además, es habitual en la importación que tengamos que resolver los maestros. ¿Por qué? Porque nosotros damos de alta maestros en una tabla
y luego cuando nos llega información no nos viene con el código de nuestra tabla maestra de destino, con lo cual tenemos que hacer lecturas para resolver esos códigos. Todo eso lo hacemos siempre en los procesos de migración, de integración entre la tabla espejo. La ventaja de esto es que como ya estamos en Veneo, ya está la información en nuestras tablas espejo, lo podemos ejecutar en tercer plano y la programación es totalmente nativa y sencilla, ¿vale? Quería comentar que el importador dinámico no resuelve todos los casos. Siempre, en muchos casos, hay que luego utilizar para algunas tablas, no para todas, la integración en dos pasos. Y vamos a hablar de la optimización. Muy bien. ¿Cómo optimizo las tablas para que mi importación sea rápida? Bueno, primero os enseño el ejemplo y luego os cuento qué hay que hacer para obtener estos rendimientos, ¿vale? Lo primero que voy a hacer es importar. Tengo el mismo fichero CSV grabado en dos directorios. Entonces voy a utilizar el importador dinámico, me pongo en el directorio de importación completa que tiene un fichero CSV y al seleccionar la carpeta me dejo el separador en blanco, no, porque lo tengo con tabuladores y le doy a importar. Vale, va a tardar un tiempo, ¿vale? Vamos a ver lo que tarda. Y durante esta importación, lógicamente, podría abriros el Data Client e ir viéndolo. Si os parece, voy comentando cosas. Antes de optimizar una importación, lo que os ponía ahí, la mayoría de las tablas no requieren optimizaciones, ¿vale? Porque son tablas que tienen un volumen de registros lo suficientemente pequeño como para no ser necesario andar optimizando la tabla, ¿vale? Entendemos que las tablas que requieren optimización son aquellas que su importación nos va a llevar muchas horas o muchos minutos o muchas horas o incluso días, ¿vale? Porque hay importaciones que son realmente grandes. Entonces, antes de optimizar una tabla para su importación, yo lo que os recomiendo es que hagáis una copia de esa tabla, tal cual, está con su estructura final, y lo hagáis en otra solución de otro, o bien copiáis la solución completa a otro servidor, o bien copiáis la estructura de esa tabla a otro proyecto que no vayáis a instanciar. ¿Por qué? Porque si no, acabamos generando esa copia, o sea, hacemos una copia de la tabla y si le llamamos tabla copia y la dejamos en el mismo proyecto, cuando instanciemos vamos a tener la tabla optimizada y la tabla copia que se va a crear vacía y eso nos queda ahí y es basura, ¿vale? Entonces, yo recomiendo siempre que lo más cómodo es hacer una copia en otro servidor y una vez finalizadas todas las importaciones sobre las tablas optimizadas, volvemos a instanciar la versión completa, digamos, de las tablas y ya se crean los índices, se regenera automáticamente, ¿no? Bueno, ha terminado la importación, como veis ha tardado 100 segundos. Esta se ha hecho sobre una tabla, luego ahora os la enseño, que no está optimizada, está como en una tabla de producción normal y corriente, con todos sus índices, etcétera. Vamos ahora a hacer la importación, pero en la tabla, con la tabla optimizada, ¿vale? Cojo este directorio. En realidad este directorio tiene un fichero que se llama, o sea, que es el mismo CSV, pero con otro nombre, con el identificador de la tabla optimizada. Le doy a seleccionar y le doy a importar. ¿Vale? Pues bueno, como os decía, mientras hace la importación, conviene siempre que os guardéis una copia de la tabla. Antes de continuar, voy a esperar porque en principio esta optimización no debería de llevarle demasiados segundos, ¿vale? Veis que ha terminado en 17 segundos y pues aproximadamente ha sido 5 veces más rápido. 5 veces más rápido es mucho tiempo. En una importación larga que os puede llevar una hora optimizado, supone 5 horas en una tabla no optimizada. Y aquí han sido 5 veces porque la tabla es realmente pequeña, la vais a ver ahora. Cierro aquí ya. Cosas que quiero comentaros para que cuando lo veamos ahora en el código lo tengáis en cuenta. ¿Qué pasos he seguido para optimizar la tabla? Y que esa importación de los mismos veáis que haya tardado 5 veces menos. Bueno, pues se eliminan todos los índices de la tabla. Y cuando digo todos, el ID también, todos, que no quede ninguno. Salvo que tengáis que dejar un índice por motivos de seguridad, es decir, no quiero que se me dupliquen determinados registros y dejo un índice de clave única. O dejo el ID porque realmente quiero hacer que el proceso, si existe, modificar el registro, etcétera. ¿Vale? Eso ya lo hago en función de mis necesidades. Pero en principio, fuera. Limpiar todos los contenidos iniciales que no sean necesarios. ¿Por qué? Porque si no estoy forzando a que se calculen fórmulas cuando realmente no es necesario. Porque los datos se los estoy pasando yo en la importación. Lo normal es que sea así. Si tengo que dejar alguno, bueno, pues lo dejo. Pero en principio tener en cuenta que la mayoría de las veces no será necesario.
Con las actualizaciones pasa lo mismo, eliminarlas, porque lo normal es que los datos ya os vengan calculados. Si vienen calculados, pues directamente los vamos a importar. Si dejamos la actualización, vamos a provocar la duplicidad de ese dato. Hay que tener cuidado con eso, mejor quitarlas. Los triggers, lo mismo, si tenemos que dejar algo en el trigger, lo dejamos, pero si no, o bien quitamos el trigger o bien comentamos el código. Y campos que no son necesarios que estén, salvo que sean estrictamente necesarios para su uso en otros de la importación, los campos fórmula, los quitamos todos. Los indirectos virtuales que no sean necesarios, fuera con ellos. Y los hermanos contiguos nos los cargamos también. ¿Vale? Queda la tabla realmente limpia. No hay nada que, cuanto menos dejemos en la tabla que se reutilice sin que sea necesaria la importación, mejor. Entonces, si lo hacemos en un servidor local, bueno, esto es una característica que os quiero comentar. Si hacéis una importación en un servidor local, ¿vale? Y es muy grande, muchos millones de registros, podríamos incluso arrancar el servidor con el parámetro notrndsk, que lo que hace es no genera las transacciones en disco, sino que las genera en memoria y, lógicamente, irá algo más rápido. Pero esto no es necesaria, esta optimización, para altas. Realmente, cuando sí se puede ser notable es modificaciones, pero para las altas no es necesaria porque las transacciones no se va a notar esa optimización, ¿vale? Vamos a ver entonces la estructura de las tablas antes de terminar luego con un último comentario. Fijaros, cuando yo lanzo la importación, las tablas que se han importado, la completa es esta, voy a abrirla y voy a abrir también la optimizada. Fijaros que es una tabla muy pequeñita, tiene muy pocos campos, tiene realmente un campo fórmula solo, tiene dos punteros singulares, tiene unos índices, tampoco es que tenga demasiados, bueno, pero tiene unos cuantos, ¿vale? Y fijaros la optimizada. La optimizada, bueno, en este caso esta tabla no tenía ni actualizaciones, ni triggers, ni nada. Sin embargo, la optimizada tiene estos campos. He quitado los que sobraban y le he quitado todos los índices. Incluso los contenidos iniciales, que aquí en el precio hay un contenido inicial, en el precio neto también estaba calculado, etcétera. Fijaros, aquí tenía unas fórmulas de contenido inicial, las he quitado. Sin ejemplo de lo que os acabo de contar, cómo está optimizado. Así de sencillo. A partir de estos comentarios que os estoy haciendo, el último comentario sobre optimización de la migración, de la importación de datos, es los comandos de instrucciones especiales. Es decir, hablaba antes, cuando hablaba de la importación en dos pasos, que a veces luego hay que hacer importaciones, o sea, pasar estos datos con procesos V7 a otras tablas. Bueno, pues esos pasos de datos, y lo podéis hacer realmente siempre, conviene hacerlos, si queréis optimizarlo al máximo, con modificar campo solamente. Este comando, a diferencia de modificar campo, modifica el valor de ese dato, pero no provoca, evita que se disparen los contenidos iniciales de otros campos que pudiesen estar relacionados con ese cambio. Por lo tanto, es mucho más óptimo. Y luego, ¿qué ocurre? Que en un momento dado yo quiero que se disparen los contenidos iniciales. Entonces uso calcular campos dependientes. Podría usarlo de forma intermedia, es decir, podría modificar estos 4 primeros campos, lanzar aquí el cálculo de contenidos iniciales porque me interesa, seguir con otros modificar campo, volver a lanzarlo, etcétera, o lanzar uno al final y es suficiente. Y con eso, pues optimizaré muchísimo todo lo que es la modificación de datos y de registros en las tablas. Y con esto, bueno, pues doy por finalizado la parte del curso. Vamos a ver si hay alguna pregunta antes de pasar al curso siguiente. Os dejo unos segundos por si queréis hacer preguntas. Sí, hay una pregunta, muchas gracias Leonel, que nos pregunta si hay forma de poner algún porcentaje de avance en la importación para indicar al cliente que se está ejecutando. Sí, claro que sí, es posible con el comando cambiar porcentaje realizado del proceso. Vale, eso se puede hacer tanto si el proceso fuese nativo como si es JavaScript. Y de hecho en la respuesta que os daremos por escrito os vamos a identificar incluso qué comandos se pueden utilizar para indicar ese porcentaje, ¿vale? Recordaros que lo decíamos ayer, el porcentaje vale tanto para procesos en segundo plano como para procesos en cuarto plano, todos ellos.
Hay otra pregunta de Henry Villegas que pregunta, ¿el tema de troceos no se aplica aquí? Bueno, cuando hablamos de troceos, no sé si se refiere a no importar, por ejemplo, 1 millón de registros a la vez. Bueno, lógicamente, en este caso, en el proceso que estamos, tal y como lo estamos llamando, no trocea la transacción, ¿vale? Pero si quisiésemos hacerlo, no habría mayor problema. Lo que tendríamos que hacer es que el fichero que va leyendo ese CSV, en lugar de hacer la transacción en el mismo, eso se vaya haciendo en primer plano y va llamando a un tercer plano para que haga la importación en bloques de pues 10.000, 15.000, 20.000 registros. Eso ya el bloque, dependiendo del registro y de la transacción, pues será más óptimos unos números que otros. Bueno, voy a responder a una tercera pregunta, pero ya vamos luego a continuación a pasar con el siguiente curso de Jaime García. Tranquilos que las que hagáis nosotros las vamos a responder todas, ¿vale? Me pregunta, hola, me pareció entender que la importación dinámica no hace falta poner el alias porque recorre todos los proyectos de la solución. ¿Qué ocurriría si tengo 2 tablas? Bien, correcto, lo tengo puesto en el curso, lógicamente ese caso no está contemplado, va a coger la primera de ellas. No conviene, además, nunca poner 2 nombres de tablas iguales en 2 proyectos que de alguna manera vayan a estar heredándose entre sí. Porque si instanciáis ambos proyectos en la misma carpeta, vais a provocar un problema grave en el servidor, un conflicto grave. Por lo tanto, evitar siempre poner el mismo identificador a 2 tablas. Y bueno, ya digo, el resto de preguntas las respondo ahora por escrito. Y sin más, pasamos al siguiente tema del día.